Salvación por Jesús. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Gracias por conectarse. Y el tema de la clase de hoy se va a tratar, al principio vamos a hablar de la salvación y después vamos a tratar de llegar a hablar del tema del perdón. Pero para empezar, antes vamos a hacer una oración. Así que si tienen algún pedido de oración, algún agradecimiento, ahora es el momento. Inclinemos nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre Amén. Celestial que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente por esta oportunidad, Padre, de poder estar con todos mis hermanos, aunque a la distancia, Padre, pero conectados en ti y suplicándote en forma muy especial por la gente que está infectándose, que está enferma, sufriendo y muchos, Señor, están falleciendo. No permitas que nadie se vaya, Padre, sin conocerte. Y te suplico, Amén. Señor Padre, por esas familias que quedan, para que en medio del dolor te puedan buscar y puedan Un encontrar. consuelo, Señor. También, Padre, te pido por esas personas que capaz que se infectan, Padre, que sea un momento que puedan reconectar contigo y que esa enfermedad se pueda transformar en algo bueno y puedan conocerte y amarte, Padre, y ver milagros en sus vidas. También te quiero pedir por Elso, por su familia, Padre, que él está pasando circunstancias de estar lejos de su casa y por ganar almas para ti, te suplico que tú lo ayudes y también a la gente que está a su alrededor. Padre, Sí, gracias Señor. por Candelaria, por Gracias, Pablo, Señor. que los dos pudieron llegar a su destino bien. Padre, Así es, cuídalos Señor. también a su Gracias, familia. Dios. Bendícelos, ayúdalos y Padre, en Amén, forma Señor, en el especial por nombre todo de el Jesús. grupo, por María Elena, por América, por Eladio, por Claudia, Señor, y por Gracias. todos los que están hoy conectados y los que no pudieron asistir también y van a ver esta clase. Y ahora, Amén, Padre, Señor. en forma muy especial, te suplico que tu presencia esté en cada uno de nuestros hogares y nos ayudes a poder concentrarnos para poder estudiar tu palabra y también ayúdame a mí a poder hablar solamente tu voluntad. Ayúdala, Padre, Señor, nos en el ponemos en nombre de tus manos Jesús. y suplicamos tu dirección en el nombre de Así Jesús. es, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Amén. Bueno, Amén. ya mi pantalla está. Así que vamos a empezar. Y bueno, creo que todos nosotros sabemos, al final va a haber un momento de preguntas, así que si les surge alguna pregunta, las dejamos para el final. ¿Sí? A ver si tengo una manera de... A ver, no. Se ve bien, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de la salvación. ¿Por qué Jesús tuvo que venir a morir por nosotros? Hace un par de semanas estudiamos, hace un par de clases, estudiamos de que empezó un conflicto en el cielo. Empezó un conflicto en el cielo. Jesús creó, Dios creó ángeles, seres celestiales, y hubo uno de esos seres celestiales que era uno de los más distinguidos ángeles, que se llamaba Lucifer, y se rebeló contra Dios. Entonces, Dios lo echó. Después Dios hizo a Adán y Eva en el mundo, y ese enemigo, ese ángel que rebelde, vino a la tierra a engañarlos. Dios le había dicho a Adán y Eva, la paga del pecado es muerte. Les dijo, si ustedes pecan, van a morir. Ellos no sabían qué era la muerte, pero ellos tenían que ser obedientes. Pero desobedecieron, porque eso era simplemente una prueba. No comas el fruto, de todo podés comer, pero de ese fruto no. ¿Y qué pasa? La paga del pecado es muerte. O sea, ellos por pecar merecían morir, tenían que morir. Pero Dios, como los amaba tanto, les dijo, bueno, no quiero que mueras vos, mi hijo, si Él no quiere que nosotros moramos. Entonces dijo, yo voy a ir y morir por ustedes. ¿Qué pasa? Como Jesús es vida y nunca, ¿por qué es vida? Porque nunca pecó, Él no tuvo ni un pecado. Entonces, al no tener pecado, no merece morir. Entonces ya de por sí es vida. Entonces, si Él muere,
como él nunca pecó y no lo merece, ya tiene ese poder por ser digno de resucitar, porque la muerte no puede vencerlo, porque él no merece la muerte, no merecía la muerte. Simplemente tomó nuestro lugar y luego él tuvo la capacidad de resucitar. Cuando él resucitó, ganó la victoria sobre la muerte, ganó la victoria a Satanás, a Lucifer, este ángel caído. Se dedicó a hacer la guerra a Jesús y hasta ahora la guerra continúa desde el principio en el cielo y continuó con Adán y Eva, continúa hoy en día con toda la humanidad y con cada uno de nosotros. Hay una guerra entre el bien y el mal. Y bueno, entonces como Jesús dijo, yo voy a morir por ustedes, ¿sí? Así fue que nos da la salvación, porque Él tomó nuestro lugar. Pero ahora vamos a estudiar en la Biblia, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿y cómo es que nosotros podemos tener la salvación? La salvación, las terribles consecuencias del pecado. Cuando uno peca, ¿sí? Merece la muerte. Pero ¿cuál es ¿qué significa pecar? ¿Qué significa? ¿Estamos nosotros pecando? ¿Por qué somos pecadores? ¿Y cuál es la consecuencia de pecar? Bueno, acá nos dice, ¿cuál es la consecuencia de pecar? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿sí? O sea, Adán, un hombre, pecó y por la culpa de él vino la muerte a todos. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Entonces, acá, como Adán era un hombre y él tenía que morir, un hombre era el único que podía tomar su lugar. Es por eso que Dios, siendo Dios, dijo, yo voy a hacerme hombre para que vos tengas salvación. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte. Siguiente pregunta. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Nosotros, por nosotros mismos, ¿podemos resolver y decir, soy salvo? ¿Sin Jesús? No. Entonces, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Y acá en Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, aunque nos bañemos y nos lavemos, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, nosotros ya por pecadores no hay manera de nosotros mismos salvarnos. Si nos portamos bien, igual no hay manera de salvarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? No, por nosotros mismos no. Solamente alguien nos puede salvar que nunca haya pecado y el único es Jesús. Jesús salva al pecador. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? ¿Qué provisión? ¿Qué hizo Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, Dios nos amó tanto que dijo, bueno, yo te doy a mi Hijo. Él mismo se hizo hombre para poder venir acá a la tierra y dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la condición para ser salvos? Creer. Creer y entregarnos nuestra vida a Jesús, comprometernos con Jesús. Entonces tenemos que creer. ¿Sí? En la historia de Adán y Eva, ellos en ese momento Jesús no había venido todavía. Estaba primero Adán y Eva, pasaron 4000 años y luego, después de esos 4000 años, vino Jesús. Entonces, ¿cómo iban a ser ellos salvos? Alguien tenía que morir, acá el asunto es, alguien tiene que derramar sangre inocente para ser salvos. Jesús es esa alma, ese ser inocente que no merecía la muerte, pero vino a morir por todos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Jesús, como todavía no podía venir, dijo, vamos a usar un símbolo que represente a Jesús. Adán y Eva eran salvos por la muerte de Jesús, pero un símbolo. Entonces Dios les dijo,
usemos como símbolo de este Jesús que un día va a venir a morir por nosotros, usemos un cordero. Un cordero en el que ellos tenían que sacrificar, tenían que derramar sangre. Imagínense, capaz que ellos criaron este corderito y lo tenían capaz como su mascota. Y imagínense cuánto les debe haber dolido tener que matarla por la culpa de ellos. Un dolor increíble, decir a mi animalito que lo crié, ahora lo mato porque yo merezco estar en su lugar. Y es así de que ellos empezaron a hacer sacrificios, pero esto no era que un cordero los salva, sino que esto era simplemente un símbolo de que Jesús es el que los salva. ¿Sí? Jesús no es que salva a las personas desde que murió hasta ahora, salva a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Dios amó a todo el mundo y a todos salva desde Adán y Eva. Pero esto, bueno, como decíamos, era un símbolo, pero cuando vino Jesús, Dios les dijo, no, ya seres humanos no hace falta el cordero, porque yo soy el cordero que ya estoy derramando mi sangre. Y Jesús, bueno, es ese cordero. ¿Qué pasa? Antes, esta gente, antes la humanidad, antes de Jesús, ellos sacrificaban un cordero, pero dice que cuando sacrificaban tenían que confesar todos sus pecados tocando la cabeza del cordero. Tocaban con sus manos y le decían, Dios, perdóname, confesaban sus pecados y traspasaban sus pecados al cordero, pero ese cordero era un símbolo y Dios los perdonaba. Hoy en día, después que Jesús vino, no sacrificamos más corderos porque Jesús es el cordero. Pero para poder aceptar a Jesús y estar reconciliados con Jesús, tenemos que ponernos de rodillas y orar, confesar nuestros pecados y decirle, Señor, perdóname. Te entrego mi voluntad, mi vida y tratar de hacer un cambio en nuestra vida. ¿Sí? Porque si no, ¿de qué sentido tiene, no? Pedir perdón. Pero bueno, tenemos que pasar por esa confesión, ese arrepentimiento y cambio, ¿sí? A los pies de Jesús. Jesús salva al pecador. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué provisión hizo Jesús para salvar al ser humano? Murió por nosotros. Dio a su Hijo unigénito. Y miren, esto es muy interesante. Nosotros cuando pecamos tenemos un montón de carga, ¿no? De pecados y cosas que cuando nos ponemos a los pies de Jesús es como que se lo traspasamos a Él esos pecados. Y Él muere por nuestros pecados, nuestra culpa, nuestras malas palabras, nuestro egoísmo. Acá tenemos odio, celos, mal genio, nuestro mal humor. ¿Sí? Entonces, si bien Él ya murió una vez, ¿sí? Nosotros cuando de alguna manera seguimos pecando, es como que lo tomamos como si no nos importara. Entonces nosotros a partir de Jesús, está bien, somos salvos por gracia, somos salvos como un regalo de Jesús, pero a partir de que me siento perdonada y salva, ahora porque amo a Jesús, trato de hacer su voluntad y portarme bien, hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero, ¿sí? Pero acá hablamos de que tenemos pecados, somos pecadores, pero ¿qué es el pecado? Vamos a ver ahora en un ratito qué significa el pecado, pero Jesús también describió él mismo su misión, ¿sí? Él vino acá con esta misión de salvarnos. ¿Cómo describió Jesús su misión? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Y a ver si tengo. Y es interesante, hay una parábola, hay 3 parábolas, esto ya creo que se los conté, pero hay una parábola que Jesús dio de una ovejita que estaba perdida. Y otra parábola era de una moneda que estaba perdida. Y hay otra parábola del hijo pródigo que estaba perdido. Son 3 parábolas que representan a toda la humanidad. Hay un grupo de personas que son la ovejita. ¿Y qué es la ovejita? La ovejita se pierde y en algún momento que está perdida sabe que está perdida. Y dice, ay, ¿dónde está mi pastor? ¿Dónde está mi pastor? Estoy perdida, no sé qué hacer. Y bueno, hay un grupo de personas que está en el mundo, perdidos, capaz que en la adicción, en el alcohol, capaz
en fiestas, que no tienen ni tiempo de pensar, de buscar a Dios. Bueno, ahora no mucho con pandemia, pero están perdidos y dicen, estoy perdido, necesito buscar a Jesús. Por otro lado, hay un... y no sabe el camino. Hay estas ovejitas, sabe que está perdida, pero no sabe el camino, cómo encontrar a Jesús. Hay otro grupo de personas que son la moneda. La moneda está perdida y la moneda no siente, no entiende. Hay gente que está perdida con la moneda y no sabe que está perdida. Y hay otro grupo de personas que es como el hijo pródigo. Saben que está perdido y sabe cómo volver a la casa de su padre. Y así es como Jesús describió su misión. Vino a salvar lo que se había perdido. ¿Jesús cometió algún pecado? Y en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acá nos dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es tu debilidad? Jesús pasó por lo mismo. Pasó por lo mismo y más de lo que nosotros capaz pasamos. Y dice que Jesús fue tentado en todo, pero no se halló en pecado en él. Él nunca pecó. Pero él estaba como ser humano, o sea que la tentación lo afectaba. Él tenía ganas de hacer cosas, capaz que no lo hacía, se controlaba, pero ¿cómo podía tener ese poder de control? Orando y estando en comunión con Dios, ¿sí? Pero él tuvo tentaciones y podría haber pecado, pero su comunión con Dios fue tan fuerte que podía resistir al diablo porque, o al pecado, ¿no? Porque estaba en comunión total con Dios. Así que él fue tentado. Y entonces cuando vieron que nosotros a veces pedimos cosas y a veces nos sentimos que, ¿quién me entiende? No me entiende nadie. Pidámosle a Jesús, porque Él sí nos entiende y sabe por lo que pasamos, nuestras debilidades, nuestras dificultades, y Él nos conoce. Y entonces Jesús cometió pecados, ningún pecado. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? ¿Cómo es que Jesús pagó? En Isaías 53, del 3 al 7 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por ese sacrificio que él hizo, nosotros hoy podemos tener paz y podemos tener la seguridad total que somos salvos en Cristo. Tenemos la seguridad que Dios nos perdona todo. Pero si lo vamos a sus pies y nos arrepentimos y decidimos realmente cambiar, sí, Dios nos da la paz. Y cuando uno va y le pide perdón a Jesús y realmente siente ese dolor por el pecado, tenemos que tener la seguridad de que Él nos perdona y sentirnos perdonados. Hay personas que dicen, bueno, ya pedí perdón, pero me siento tan mal, me siento igual de mal. Y bueno, en esas circunstancias no tenemos que sentirnos mal, sino que tener seguridad que Dios nos promete perdonarnos y tenemos que sentirnos perdonados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos desde Adán y Eva, toda la humanidad hasta hoy y seguirá cargando hasta el final. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y qué acto? También, a ver, acá tenemos un Jesús, un Dios, que tuvo que venir, hacerse hombre para venir con un bebé. Tuvo que vivir toda una vida sin pecado. ¿Sí? Dos características. Se hizo hombre. Vino a este mundo y tuvo que vivir sin pecado. Tuvo que morir.
tuvo que morir, o sea, tuvo que ser martillado, ¿no? Por los pecados, tuvo que morir. Y también otra característica, tuvo que resucitar. Si imagínense, si él no resucitaba, hubiese perdido la batalla. ¿Entienden? Era indispensable que él resucite para dar la victoria. ¿Sí? Y también tener una vida sin pecado y hacerse hombre, porque si alguno de esos pasos fallaba, no seríamos salvos. Él tenía que estar acá sin pecado, porque si pecaba, él iba a ser un humano más que necesitaba morir. Acá dice entonces, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Miren qué interesante. Nosotros tenemos una promesa de que así como Jesús murió y el ser humano hoy en día muere, todos seremos resucitados porque Jesús resucitó. ¿Sí? Él fue como la primicia, nos anticipó cómo va a ser la resurrección. Entonces, ¿qué acto asegura nuestra salvación? La resurrección de Cristo, porque Él de alguna manera venció, ¿sí? Ahí. ¿Y cuál es el resultado de entregarle nuestra vida a Cristo? Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Nosotros imaginémonos, yo en alguna foto les he mostrado antes, imaginémonos dos montañas y un abismo en medio. Nosotros estamos de un lado, el abismo es el pecado, y del otro lado lo tenemos a Dios. Y necesitamos un puente que nos acerque a Dios, que nos salve de ese abismo del pecado. Y ese único puente es Jesús, porque fue el único que murió por nosotros y pagó. No hay nadie más, no hay un pastor que nos pueda salvar, que nos pueda perdonar, no hay un pastor, un hermano de iglesia, no. Solamente Jesús es el único puente que nos acerca a Dios. No hay nadie más. ¿Y qué es lo que nosotros como seres humanos ahora tenemos que hacer? Unos consejos. ¿Qué debemos hacer? Debemos creer en Jesús. Y sacándolos les dijo, Jesús, ¿no? Les dijo, señores, no, un hombre les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay que creer. ¿Qué más debemos hacer? Debemos aceptarlo como nuestro único Salvador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay alguien más que nos puede salvar? ¿Hay alguien más que puede interceder por nosotros? ¿Hay alguien más que nos puede perdonar? No. ¿Hay alguien que, por ejemplo, cuando oramos puede interceder y ya hacer todo? No, solamente Jesús. Entonces, cuando le pedimos a Dios, dice también Jesús que cuando uno le pide hay que pedirlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dice, Señor, ayúdales, y es como que Él mismo hace todo para ayudarnos porque quiere que uno diga, ay, gracias Dios, quiere que uno alabe a su Padre. Sí, entonces no hay nadie bajo el cielo que pueda unirnos con Jesús, con Dios, ¿no? Nadie nos puede unir con Dios, solamente Jesús. Y eso tiene que quedar claro. Y lo dice la Biblia. ¿Qué más tenemos que hacer? Abrir la puerta de nuestro corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, vení a mi casa, sos mi invitado especial, a mi vida, a mi corazón, a mi mente. Te entrego mi vida. Capaz que a veces hay personas que recién están conociendo, no sé si capaz es tu caso, y uno dice, a ver, me cuesta concentrarme, me cuesta estudiar la Biblia, no sé ni cómo empezar. No sé, hasta me aburro de tanto orar, trato, pero es un proceso de crecimiento. Simplemente en tu corazón tenés que tener esa voluntad de decir, Señor, no entiendo nada, me recuesta, pero quiero hacer tu voluntad. Señor, cámbiame, enséñame, transfórmame. Y a Jesús, no yo.
o no uno mismo, no puedo uno mismo. Pero si uno le pide a Dios, Dios hace esa obra en nuestras vidas. Tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón. ¿Y cuál es ese resultado de entregarle la vida a Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Si le entregamos nuestra vida a Jesús, Jesús nos hace un hombre nuevo, pecador, que nos gustaba hacer todo mal. Dios nos transforma y hace que nos empiecen a gustar cosas diferentes, que disfrutemos de cosas buenas que nos llevan a futuro, nos ayuda a que dejemos malos hábitos, a que cambiemos, si capaz, no sé, eh, todo, Dios nos ayuda en todo. Si capaz antes a uno le gusta, por ejemplo, yo entré a una página de adictos, porque yo empecé a hacer grabaciones, ¿no? Grabaciones de libros para adictos, para ayudarlos a que busquen a Dios. Y bueno, en este grupo me encontré que había personas que decían, uno, por ejemplo, decía, ¿yo cómo puedo hacer para creer en Dios si no creo, pero yo sé que Él es el único que me puede ayudar? ¿Sí? Y la gente sabe. ¿Por qué? Porque es cierto, si vos le preguntas a alguien que está atrapado, ¿cómo podés salir? El que capaz va a un centro de adicción cae, recae, pero el que busca a Dios, Dios lo transforma. Ese que le gustaba eso, malo, Dios hace que ya no le guste más. A nosotros capaz que nos gusta el chisme, imaginémonos, ¿no? Ay, me encanta hablar con mi vecina, saber todos los chismes del barrio y contarle. Si le cambio un poquitito es más divertido. Entonces lo voy a modificar un poquitito para que esté más entretenido con mi vecina. Entonces nos gusta llevar el de acá a contar, y la llamo, ¿viste? La llamo a mi amiga y me contás y qué pasó. Lo que nos gustaba hacer, si le pedimos a Dios, Señor, transfórmame, yo soy así, a mí me encanta el chisme, me encanta contarle alguna mentirita para que sea un poco más divertido. Dios nos transforma. Uno le pide a Dios y ya va a ser de que después ya digas, no, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Por qué voy a estar contando cosas ajenas? O cosas, ¿no? Lo digo como ejemplo, pero Dios es el que hace que cambien nuestros gustos, que nuestra vida sea transformada. Dios nos hace nuevas criaturas y todo lo pasado nos lo perdona. Dice, ese viejo hombre se terminó, yo te hago blanco como la nieve. Y entonces tenemos que saber que cuando nos entregamos a Jesús, cuando aceptamos ese regalo, creemos en la salvación de Jesús, tiene que haber un compromiso de fe en nuestra vida. ¿Creemos que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Crees realmente? Decís, y esto es algo muy personal, pero que también ojalá que ahora lo pueden levantar la mano, escribirlo en el chat o en su corazón. ¿Creemos realmente que Jesús murió por mis pecados y aceptamos como nuestro Salvador? Decirle, Señor, hiciste semejante sacrificio. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Quiero hacer tu voluntad. No soy perfecto, pero quiero que me hagas perfecta, que me hagas a tu voluntad. ¿Sí? Y ese ojalá que sea nuestro deseo. Y yo lo que les decía hace un ratito, eh, hay varios pasos para poder ser salvos en forma de resumen. La encarnación, Dios se tenía que hacer hombre, tenía que vivir una vida sin pecado, tenía que morir la peor muerte, muerte vicaria en una cruz, tenía que resucitar. Y luego de resucitar, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hizo? Se fue al cielo. ¿Y se fue al cielo? ¿Qué se fue al cielo? ¿Por qué no se quedó acá con nosotros? ¿Para qué se fue al cielo? Para interceder por nuestros pecados. Hoy en día Él está en el trono de Dios y abre sus manos y le muestra a Dios, Señor, mira, y tienes las heridas de la cruz y le muestra, Señor, por favor, perdonale a Carolina, perdonale a este pecador, a esta pecadora, perdonale porque yo ya pagué la deuda. Entonces Jesús está haciendo esa obra de intercesión y nadie puede hacer esa obra, solamente Jesús, porque es el único que murió por nosotros. Y para que nosotros podamos ser salvos y tener la vida eterna, ¿qué más tiene que ocurrir? Tiene que venir a buscarnos. Así que, como ya se cumplieron todos los pasos, falta el último, nos tiene que venir a buscar a sus hijos para llevarnos al cielo. Y ya falta cada vez menos. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por gracia.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nada, gratis, es gratis, solamente creer, ¿sí? Creer, arrepentirnos, aceptarlo a Jesús como nuestro Salvador. Hay gente que dice, ay, yo soy buena persona, ya no hace falta creer, pues yo soy buena persona, ya voy de cabeza al cielo. Y lo he escuchado. Mucha gente se cree de que, ay, porque yo le di la ofrenda en la iglesia, uy, yo hice un montón de obras buenas, di un montón de donaciones y creen que son salvos. Pero no, puede ser que hay gente buena, hace donaciones de ayuda y no acepta a Jesús como su Salvador. Un ateo, hay ateos que son buenos. Pero si no acepta a Jesús como su Salvador, está perdido. Así haga todas sus obras, no le sirve. La salvación es gratis, pero hay que aceptarlo. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales. Jesús suspira por nosotros con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador. El ministerio de los ángeles. Sí, saben que ahora los ángeles están ayudando y están de testigos observando qué pasa. Cuando uno le pide a Dios ayuda, rápidamente Jesús moviliza a todos los ángeles y los ángeles, Dios les dice, rápido, anda a ayudar a mi hija, a mi hijo, anda urgente, rápido que necesita ayuda y ellos vienen como nuestros asistentes a ayudarnos, a consolarnos, a soportarnos. Y lo interesante es que un día cuando encontremos a nuestros ángeles, nuestro ángel nos va a decir cuántas veces nos vio llorar, cuántas veces nos vio triste, cuántas veces ya que estábamos como que rendidos con tantas dificultades. Ese ángel estaba ahí con vos, mañana, tarde y noche. Y un día nos van a contar absolutamente todo. Así que también está el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, pero ese Dios que no lo podemos ver, ese Dios que nos convence. ¿Vieron que hay una vocecita en nuestro corazón, a veces en nuestra mente, que nos dice hace eso o hace esa otra cosa, que a veces lo llamamos como la conciencia? El Espíritu Santo nos habla a través de la conciencia. ¿Y quién es ese Espíritu Santo? Es Dios mismo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos movilizados en favor de la redención del hombre, el mundo entero, el universo entero, ángeles, Dios, todos los seres celestiales movilizados para que vos seas salva, para que yo sea salva, para que vos, todos seamos salvos. Solo que necesitamos hacer, creer. Seguí mirando el siguiente video, el perdón. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.